aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los clientes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón que está en San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios. Y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta «Yo soy», atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, que habla de la resurrección de Lázaro. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reine uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón que está en San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue,
esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, para ser más específicos en el versículo 48, donde se lee: si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y arrasarán nuestro lugar y la nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no caen en la cuenta de que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. Eso no lo dijo por su cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino para reunir en la unidad a los hijos de Dios dispersos. Desde aquel día decidieron matarlo. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos y se fue de allí a una región cerca del desierto, a la ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, dice el Señor Jesús a Marta, porque Él es vida y luz, luz que brilla en las tinieblas, vida que despierta de la muerte. La última hora del Mesías ha sido la iluminación del ciego. Le ha abierto los ojos a la realidad, haciéndole ver la verdad de Dios y del creyente. Ahora nos concede la libertad de cara a nuestro último límite. La resurrección de Lázaro nos abre los ojos sobre la muerte, hipoteca de toda la vida. Hermanos, para vivir es necesario mirar la muerte a los ojos y escrutar su misterio. De no ser así, nuestra existencia quedaría reducida a una fuga temerosa e inútil de aquello que a ciencia cierta sabemos es nuestro inexorable y fatal destino. El hombre es el único animal que tiene conciencia de morir, que sabe que es un ser para la muerte. Por eso, el hombre es, por naturaleza, creador y producto de la cultura. La cultura es, en efecto, una máquina de inmortalidad. Lo que persiguen todos nuestros saberes y nuestros poderes es liberarnos de la muerte para tener más vida. Es una máquina espléndida e impotente, y absurda e impotente a la vez. Cuando llegamos al convencimiento de que no podemos vencer, nos empeñamos en aplazar y alejar o, en último caso, interpretar la cita ineluctable. Como quiera que sea, hermano que me escuchas, la muerte, mientras vivimos, nos atrapa en su juego y nos mantiene siempre en jaque, que, más pronto o más tarde, termina en mate. Salvarnos de sus garras es el anhelo que dicta e impulsa
todos nuestros movimientos, aunque de antemano sabemos que todo será completamente en vano. No somos libres para perseguir nuestras aspiraciones, pues nos sentimos embrujados y subyugados por el hado que hace vanas todas nuestras obras. Quedamos siempre a la espera del momento en que sea cortado el tuene hilo que nos tiene suspendidos en el vacío para recaer en la nada. Nosotros, con todas nuestras fatigas. La existencia es una condena, pensándolo bien. La única libertad que tenemos es la de que quien debe ser ajusticiado de un momento a otro, con la tortura de no saber en qué momento se producirá la ejecución. Hermanos, el Señor Jesús nos salva no de la muerte, cosa que aparte de imposible, estaría en contradicción con nuestra condición, puesto que somos mortales por naturaleza. Pero si nos salva en la muerte, si bien no nos libera de aquel límite que nos es el de todo necesario para existir, ni la dignidad de ser consciente de ello, en cambio, nos proporciona las herramientas indispensables para comprenderlo y vivirlo de una manera nueva, de una manera divina. Hermanos, todos nuestros límites, comprendido el último, no significan la negación o anulación de nuestro ser, sino que más bien constituyen lugar de relaciones con los demás y con el otro. Ese otro, hermano que me escuchas, es Dios. En vez de enclaustrarnos en la defensa o en el ataque, podemos abrirnos a la comunión y realizarnos a imagen de Dios, que es puro amor. El Señor Jesús no nos suministra una receta que no es mágica y mentirosa, que nos permita escapar del destino común, pero a cambio nos hace ver cómo se puede vivir el amor hasta dar la vida. La vida, hermano que me escuchas, como la respiración, no se puede poseer o retener, porque si lo intentamos, de inmediato moriríamos. Pero somos libres para gastarla en el egoísmo o invertirla en el amor, sabiendo que quien ama su vida la pierde, y quien odia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna, como lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 12. Juan capítulo 12. Nosotros conocemos una vida que es para la muerte, pero el Señor Jesús nos revela una muerte que es para la vida. Asistimos al último de los signos que revelan la gloria del Hijo de Dios. Al relato de la resurrección de Lázaro le seguirá su pasión, que realiza el significado de
toda su acción. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios porque comunica su propia vida a los creyentes, lo que puede hacer por ser el Hijo de Dios. Ahora, como cualquier otro hombre, como Lázaro, el Señor Jesús muere, pero a diferencia de todos los demás, Él tiene el poder de ofrecer la vida y de recibirla de nuevo. O mejor, precisamente porque la ofrece, la recibe como Hijo de Dios igual al Padre, que es dador de la vida. Este es el mandamiento recibido del Padre, como está en Juan capítulo 10, que lo constituye Hijo de Dios y lo hace hermano nuestro. Este último signo hace referencia al primero, porque revela la gloria del Hijo del Hombre, concedida a todos los hijos del hombre. Es la misma gloria que aparecerá sobre la cruz. La gloria del unigénito del Padre, como está en Juan capítulo 1, que concede a quien lo acoge el poder de ser hijo de Dios, como lo anuncia Juan en su capítulo 1. Jesús, nuestro Señor, será sentenciado a muerte por dar la vida a Lázaro. Quien da vida recibe muerte, pero precisamente recibiendo muerte da vida. Es la terrible y maravillosa paradoja de la cruz, que a partir de este momento está en el horizonte y que expresa tanto el máximo de perversidad que puede haber en el hombre, como el extremo del amor que Dios siente por él. La cruz, hermano que me escuchas, constituye la suprema manifestación de su gloria, que es amor sin límites, que asume todos nuestros límites. En el plan de Dios, nuestro mal es asumido como lugar en el que Él se revela plenamente y nos salva. Mientras que todos los signos del Señor Jesús que ha realizado hasta ahora iluminan cada uno de los aspectos de la palabra como vida y luz de los creyentes. La resurrección de Lázaro, en cambio, constituye de por sí un signo global. Dar la vida a un muerto representa la victoria sobre el último enemigo del hombre, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Nos hallamos en el epílogo del libro de los signos. Por supuesto que Lázaro morirá de nuevo, pero su retorno a la vida indica que la muerte no tiene ya el señorío sobre el creyente y es signo de la resurrección, que será comunión de vida con el Padre de la vida. El Señor Jesús hace que nos demos cuenta de que hay muertes de muertes, así como hay vidas de vidas. Hay una vida muerta, propia de quien esclavo del temor, el temor de perderla.
se encierra en su egoísmo, en un empeño titánico e inútil por retenerla. Y hay una muerte vivificadora, entendida como don de la vida, acto supremo de amor para todo creyente. La resurrección, hermano que me escuchas, significa creer en el Señor Jesús, pues quien adhiere a Él, ya desde ahora está en comunión con el Hijo de Dios. Y aunque muera, vivirá. Más aún, hermano que me escuchas, el que vive y cree en Él, o sea, en el Señor Jesús, no morirá para siempre, porque participa de la vida de Dios, que es amor. Vayamos a las Escrituras. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte, lo dice Primera de Juan, capítulo 3. Hermanos, el retorno de Lázaro a la vida es signo de la experiencia que viven sus hermanas Marta y María. Pues, mientras su hermano sale momentáneamente del sepulcro, para luego de un tiempo volver a él, sus hermanas salen de la aldea, de la aflicción y de la casa del luto, para encontrar ya ahora en esta tierra al Señor de la vida. El verdadero resucitado no es Lázaro, que retorna a la vida mortal, sino sus hermanas y todos cuanto creen en el Señor Jesús, que son trasladados por Él a la vida inmortal. El Evangelio de Juan presenta por lo general una breve narración del signo, seguida del diálogo y discursos que lo ilustran. En esta última narración, igual que en la primera, que tuvo lugar en Caná, en cambio, palabras y gestos se entretejen con breves anotaciones del evangelista Juan, logrando así un desarrollo dramático que impresiona grandemente. Esta narración, hermano que me escuchas, como algunas otras, es propia y exclusiva de Juan el Evangelista. Su estructura es similar a la de la hija de Jairo, como está narrado en Marcos capítulo 5. En Lucas capítulo 16 se menciona un cierto Lázaro, en un pasaje en el que el rico Epulón pide que sea resucitado de los muertos y enviado a sus hermanos. A lo mejor se trata simplemente de una reminiscencia del hecho referido por Juan el Evangelista, que el evangelista Lucas inserta en una parábola. Aunque no podemos pasar por alto el hecho de que el mismo Lucas nos dé noticias de Marta y María en Lucas capítulo 10. Es bien probable que Juan el Evangelista haya insertado con mucha libertad un evento histórico en un relato teológico destinado a mostrar que el Señor Jesús es resurrección y vida.
puesto al final del libro de los signos, en donde se anticipa la gloria del Hijo de Dios. Y antes de la pasión, en donde se realiza esta narración, muestra también la causa y el efecto de la cruz. El Señor Jesús es matado para darnos la vida, pero precisamente dando la vida nos libera de la muerte. El capítulo se articula en dos grandes partes desiguales. El Señor Jesús da la vida y por eso recibe la muerte. El protagonista del relato no es Lázaro, sino el Señor Jesús. El tema de fondo es la fe en Jesús, que es resurrección y vida. La narración, hermano que me escuchas, luego del hecho que le sirve de antecedente, presenta al Señor Jesús en diálogo con sus discípulos, en diálogo con Marta y María y con Lázaro. Y finalmente, las reacciones opuestas que experimentan los personajes que se confrontan con él, quien, en todos los casos, ocupa el centro de la escena. Todos los personajes aparecen en movimiento. El Señor Jesús y sus discípulos, que van del otro lado del Jordán a Betania. Los judíos que han venido de Jerusalén. Marta que sale de la aldea. María que sale de su casa. Y Lázaro que sale del sepulcro. Aquí todos se dan cita. Los ya muertos y los que aún no lo están. Hermanos, la vida es un movimiento que, inevitablemente, termina en el rigor cadavérico de la tumba. Lázaro yace dentro, mientras que los otros personajes, por el momento, están fuera. La palabra que hace salir de la nada todas las cosas. En el Hijo del Hombre se hace escuchar incluso de los muertos, para hacerlos salir de los sepulcros. Es la nueva creación. Es el éxodo definitivo de la muerte a la vida, como está en Juan capítulo 5. Reconocerán que yo soy el Señor cuando abra sus tumbas y las haga resucitar de su sepulcro, como lo anuncia el profeta Ezequiel en su capítulo 37. El primer mensaje del texto es la persona del Señor Jesús como resurrección y vida de los que creen en Él. Muchos santos padres de la Iglesia han visto en Lázaro no solo una prefiguración de Jesús muerto y resucitado y de nuestra resurrección futura, sino también un símbolo de la vida nueva del bautizado, liberado del pecado, verdadera muerte del hombre, como lo anuncia Sabiduría, capítulo 2, Génesis, capítulo 3, Job, capítulo 18, Proverbios, capítulo 11, y como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5. El texto, hermano que me escuchas, altamente simbólico y evocativo, sugiere y permite varias interpretaciones. La resurrección de Lázaro
fue llamada por Pedro Crisólogo el signo de los signos. Desde luego, cada detalle singular es significativo y con frecuencia a varios niveles, como lo podremos de presente en la lectura. La victoria sobre la muerte representa el más recóndito deseo del creyente, porque por ningún motivo puede querer que su ser en el mundo tenga como destino definitivo la nada. Si todo cuanto es bueno y bello resultara en último término transmutado en la horrenda y perversa máscara de la muerte, ¿qué sentido tendría vivir? Si la nada constituye el horizonte último de todo lo que existe o de todo lo existente. Todo sería absurdo y nada existiría. Pero la nada no puede ser el final, ya que ella no puede constituir el principio de la vida, que, de hecho, existe. En fin, el fin de toda realidad corresponde a su principio. Estamos destinados no al aniquilamiento, sino a la comunión con el Hijo de Dios y el Padre Celestial. Este relato nos presenta el corazón del mensaje cristiano, que responde a la necesidad de felicidad y plenitud presente en todo creyente. Obedeciendo a este deseo, se puede razonablemente tener fe en Dios de la vida y aceptarlo. Se puede también rechazarlo y tener fe en la nada. Pero irracionalmente, puesto que de la nada nada puede venir, mientras de hecho existamos y tengamos aquel anhelo de vida que nos constituye hombres, el rechazo de Dios y de la vida deriva, más que de ninguna racionalidad, de nuestro modo trágico de concebir la muerte, con los disturbios emotivos que de ella se siguen. El presente relato tiene como objetivo y propósito el curarnos de este terrible mal. Hermanos, Jesús es resurrección y vida. La resurrección es una vida que no ignora la muerte, sino que más bien pasa a través de ella, dándole su verdadero significado. La Iglesia cree que Jesús es el Hijo de Dios. Él ha vivido su muerte violenta como donación de la propia vida a los creyentes. En Él nos es ofrecida toda la posibilidad de ser libres del miedo de la muerte, que nos mantiene esclavos en el egoísmo, para vivir como Él, en el amor. Esta es la vida eterna, la vida plena en el Hijo de Dios que ha venido a traer a los creyentes. Y en el versículo 1 se lee: había un enfermo Lázaro de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta.
La estructura de este versículo remite al principio del Evangelio, en donde se habla de la primera llamada a los discípulos, como está en Juan capítulo 1. Era Felipe de Betsaida, del pueblo de Andrés y de Pedro. Nos hallamos aquí en la última llamada, que es la definitiva, que nos hace plenamente discípulos suyos y también nos hace creyentes. Betania significa casa del pobre o casa del afligido, y alude a la otra Betania, al otro lado del Jordán, según Juan capítulo 1, en donde Juan el Bautista reconoce en Jesús al Hijo de Dios. Aquí será reconocido por Marta. Lázaro está enfermo, lo que significa que no puede tenerse en pie. Lázaro personifica a todo hombre que, en presencia del mal, primero vacila, luego cae y finalmente muere. La actividad del Hijo del Hombre consiste en levantar al hombre de su mal y resucitarlo de la muerte. Lázaro es el único beneficiario de un milagro con nombre propio en el Evangelio según San Juan. Es el primero que sale del sepulcro para seguir al buen pastor, que llama a cada una de sus ovejas por su nombre, como está en Juan capítulo 10. Su nombre significa Dios ayuda, tanto en la muerte como en el nacimiento. Nadie lo logra por sí mismo. Nadie nace sin madre. Nadie muere sin el Padre. En el centro de estos versículos está María, ya que a Betania se la designa como la aldea de María, que unge los pies de Jesús. A Marta se le señala como su hermana y a Lázaro como su hermano. De ordinario, los términos hermano y hermana señalaban a los creyentes. En este pasaje se hace referencia a una comunidad que vive en ámbito judío, como aquella a la que se dirige el cuarto evangelio, que tiene que encarar, como cualquier otro grupo humano, la enfermedad y la muerte, y en consecuencia no puede eludir la pregunta por el significado que tiene en concreto la afirmación de que Jesús nos ha salvado. Y en el versículo 2 leemos: María era la que ungió al Señor con perfume. Se anticipa el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, en donde se describe la vida nueva de la comunidad, que festeja el don de la vida con el servicio de Marta y el amor de María. Amor por la presencia de quien se ama y llanto por su ausencia. Son los sentimientos dominantes en este relato de resurrección. Y en el versículo 3 leemos que le dicen al Señor Jesús: tu amigo está enfermo. Hermanos, entre el Señor Jesús
y sus discípulos, se da una relación de amistad que tiene en él, o sea, en Jesús, la iniciativa. El origen de todo lo que realiza en favor de Lázaro y de todo creyente es ese amor que se preocupa y se ocupa del amigo. Alguien ha querido identificar a Lázaro con el discípulo a quien Jesús amaba. En Israel, la fe en la resurrección de los muertos no es un producto de especulaciones filosóficas, sino una convicción que ha surgido de la experiencia de que Dios ama a su pueblo. Es su amigo incondicional y permanece siempre fiel. En el versículo 4 se lee que Jesús dice: esta enfermedad no es de muerte. En tanto que al paralítico Jesús le dice que no peque más para que no le suceda algo peor en Juan capítulo 5. Del ciego de nacimiento dice, en cambio, que está sin pecado, lo mismo que sus padres, y que su ceguera da ocasión y motivo para que se manifiesten en él las obras de Dios. Hay, por tanto, una enfermedad que conduce a la muerte espiritual, que es producto del pecado, y otra que conduce a la muerte física, en la que se revela la gloria de Dios. La palabra muerte comporta aquí un doble sentido. Es espiritual y físico. Pues bien, ¿puede alguien estar físicamente vivo, pero espiritualmente muerto? ¿Y quién, estando físicamente muerto, esté espiritualmente vivo? La muerte es el lugar primero de todos los equívocos posibles sobre la vida, en razón de que puede entenderse como ruptura y fracaso, o como comunión con Dios. La enfermedad para la muerte es el pecado, aguijón que infecta nuestra existencia. Lo anuncia 1 Corintios capítulo 15. Porque nos hace egoístas y nos cierra al amor del Padre y de los hermanos creyentes. Pero donde ha abundado el pecado, sobreabunda la gracia, lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 5. Ahora, toda enfermedad y muerte puede llegar a ser para la gloria de Dios, que con todos usa misericordia, como está en Romanos capítulo 11. Sigamos leyendo la Escritura. Esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que por medio de ella sea glorificado el Hijo de Dios, dice el Señor Jesús. Hermanos, la gloria de Dios es el creyente que vive. La glorificación del Hijo de Dios es la cruz. Lázaro, devuelto a la vida, dará ocasión a la revelación de la gloria de Dios y se convertirá en causa de la decisión de matar a Jesús. Y en el versículo 5 leemos: Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro.
de nuevo se recalca el amor de Jesús por los tres hermanos. Y en el versículo 6 dice que se quedó en el lugar donde se encontraba 2 días más. Hermanos, el Señor Jesús se queda donde se hallaba en el momento de recibir la noticia y deja que el amigo muera. De haber ido, no habría muerto. Pero su tardía llegada obedece a un motivo y a un propósito. Veamos el motivo y el propósito. Al sentirnos enfermos, preguntamos, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué no actúa? Nos atenaza la sospecha de que difiere su intervención y que la última la dirá inexorablemente la muerte. Y en el versículo 7 se lee que Jesús dice, vayamos de nuevo a Judea. Hermanos, 2 días después del anuncio de la enfermedad del amigo, cuando sabe que su destino se ha cumplido, el Señor Jesús propone a sus discípulos volver a Judea, de donde se había marchado hacía poco por la hostilidad encontrada en quienes detentaban el poder. Y en el versículo 8 leemos que le dicen a Jesús, han intentado apedrearte y de nuevo quieres ir allá, como está en Juan capítulo 7. Es la objeción que hacen los discípulos al Señor Jesús, porque se temen que allí todos encontrarán la muerte. Esta será la última subida del Señor Jesús a Jerusalén. Y en el versículo 9 se lee que el Señor Jesús dice, ¿no son acaso 12 horas del día? Hermanos, tenemos que hacer las obras del que me envió mientras es de día, pues llega la noche cuando nadie puede trabajar. Nos dice el Señor Jesús en Juan capítulo 9. Y después dice, todavía por poco tiempo la luz está entre ustedes. Caminen mientras tengan luz para que no los sorprenda las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 12. El Señor Jesús convida a los discípulos a seguirlo. El día es Él, en quien resplandece el sol del amor del Padre. De Él vive y por eso es luz del mundo. Lo anuncia Juan en su capítulo 8. Y en el versículo 10 se lee, si uno camina en la noche tropieza, dice el Señor Jesús. Hermanos, llega la noche cuando nadie puede trabajar. La noche para los discípulos será el momento de la prueba y de la caída. Todos se escandalizarán. Herido el pastor, las ovejas serán dispersadas. Lo anuncia Marcos capítulo 14. Incluso el apóstol Pedro renegará de él en Juan capítulo 13.
El discípulo fallará como discípulo. Abandonará y dejará solo a su Señor. Lo anuncia Juan, capítulo 16. Y en el versículo 11 se lee: Lázaro, nuestro amigo. Hermanos, Lázaro es llamado nuestro amigo. Por tercera vez se hace énfasis en que el amor del Señor Jesús por nosotros y nuestra amistad con Él, que nos hace amigos entre nosotros, es principio de resurrección y de vida. Y Jesús dice: Lázaro, nuestro amigo, duerme. Cuando nosotros miramos la muerte como el final de toda esperanza, el Señor Jesús, que se inscribe en la línea de la revelación bíblica, la ve como el anochecer del viejo día y el comienzo del sueño reparador, al que sigue el despertar de un nuevo amanecer, con lo cual la muerte es desdramatizada. Ya no representa un precipitarse en el abismo de la confusión, sino un reposo que trae sosiego, poblado por los sueños secretos del corazón. La palabra cementerio significa dormitorio, puesto que el Hijo de Dios es un amigo y lo ama. Lázaro, como todo creyente, aunque haya muerto, vive. Por cuanto amar verdaderamente a alguien significa decirle: tú no morirás. A la luz del amor del Hijo, hermano que me escuchas, la muerte no es más la espera angustiosa, no es más el abismo que devora, no es más la tragedia de la vida, sino la entrada en la comunión con el Padre Celestial. Es para nacer para lo que se ha nacido. Si para el nacimiento a la vida terrenal nuestra gestación se prolonga por 9 meses y normalmente se da sin intervención nuestra, nuestro nacimiento a la vida de Dios puede requerir un proceso de 90 años y depende básicamente de nuestra libre decisión. Al final de este camino, abrimos los ojos y nos dirigimos a la luz, porque recibimos en el horizonte la luz de nuestra existencia. En lo relativo a la suerte de los muertos, los creyentes no tienen por qué vivir en la aflicción, como los que no tienen esperanza por ignorar el amor del Padre, como está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Esos tales viven bajo el dominio del disociador, que los mantiene esclavizados toda la vida por el miedo a la muerte. Lo anuncia Hebreos, capítulo 2. Viven la muerte día tras día, en espera del fin. El creyente, en cambio, vive ya desde ahora la vida eterna, en el amor de aquel que lo ha amado y se ha dado a sí mismo por él, como está en Gálatas, capítulo 2. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar
incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe.